Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar nuevamente entre nosotros. Hoy día queremos hablar de un tema muy importante, muy interesante. ¿Dónde está nuestro enfoque? Hoy estamos enfocados en toda la problemática que está ocurriendo. Hoy estamos enfocados en las noticias y nos aterra lo que está ocurriendo. Pero ¿dónde debe estar nosotros como cristianos nuestro enfoque? Nuestro enfoque tiene que estar en nuestra responsabilidad delante de Dios. Así que hoy día vamos a tomar el tema de actuar con responsabilidad. ¿Cómo voy a actuar yo en cuanto a mi vida cristiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es interesante seguir los pasos de este personaje de quien vamos a hablar, el apóstol Pedro, y poder mirarnos en la vida del apóstol. Recuerde, cada una de estas historias sirven para que nosotros nos miremos en ellas. Note algo bien interesante. Usted ve una película, yo sé que le ocurre. Y cuando está mirando la película, usted se identifica con el personaje, ¿verdad? Y a veces hasta en su mente quisiera ser como ese personaje. Así es cuando vemos las historias bíblicas. Siempre hay un personaje. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es identificarnos con el personaje. Así que aquí vamos a seguir los pasos de nuestro personaje, los pasos del apóstol Pedro, y vamos a mirarnos en la vida del apóstol para hacer precisamente una reflexión en nuestra vida cristiana. Porque es muy triste ver cómo cristianos que en su debido momento han manifestado y dicen amar al Señor, están hoy día actuando en una forma irreflexiva e irresponsablemente y ofenden a aquel que es el Señor a quien dicen amar. Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en nuestro primer amor y queremos hacer todo por el Señor. Cada mañana nos levantamos como el apóstol Pablo, queriendo ganar al mundo para Cristo, pidiéndole al Señor que abra puertas de oportunidades para predicar la palabra. Y el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no lo hiciera, me es de imperiosa necesidad. Hay momentos que nos levantamos así, somos entregados, somos trabajadores, responsables, estudiamos la Biblia, testificamos, oramos, es decir, estamos en nuestro primer amor. Pero al paso del tiempo dejamos todas y cada una de estas cosas y nos convertimos en creyentes irresponsables. La pregunta es, ¿cómo es que llegamos a esta condición? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el resultado? Y llegamos a esta condición precisamente por juntarnos más al mundo, mirando más las cosas del mundo, y a Cristo le seguimos de lejos. Mire Lucas capítulo 22. Mire Lucas capítulo 22, el versículo 54. Vamos a dar lectura. Lucas 22, 54. Una historia que todos conocen. Son una de las primeras historias que aprendemos cuando venimos al cristianismo. Y es más, son historias que a veces sin el hecho de ser cristianos, de alguna manera la hemos aprendido. El momento cuando Pedro niega a Jesús. Y vamos a mirar una vez más esta historia y vamos a sacar algunas enseñanzas que nos van a ayudar a reflexionar en cuanto a nuestra vida de responsabilidad delante de Dios. Capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole, están en el monte Getsemaní, hablando del momento que vienen a arrestar al Señor Jesucristo. Y Lucas capítulo 22, versículo 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y nota la última parte de este versículo: y Pedro le seguía de lejos. Nota, cuando usted revisa la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pedro en sinnúmero de oportunidades expresó que era capaz de dar su propia vida por Jesús. Tal cosa no te acontezca, yo iré contigo hasta la muerte, yo estaré contigo siempre. Esas fueron palabras
del apóstol Pedro en su primer amor. Pero ahora vemos que no cumple las promesas que le hizo a Jesús, sino que en el momento en que la situación está pero terrible, apresan al Señor Jesucristo y Pedro, en lugar de cumplir todas aquellas promesas que le había hecho a Jesús, el versículo 54, su última parte dice, y Pedro le seguía de lejos. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, ¿quiénes? Los enemigos de Jesús. Y Pedro se sentó también entre ellos. Primero empieza a seguirle de lejos, a alejarse de Jesús. Llega al patio de los enemigos del Señor, encienden un fuego, hace frío y él va y se acobija con ellos, se acerca a ellos. Se aleja de Cristo, se acerca a ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Recuerden lo que hemos aprendido, la palabra conocer. Niega tener una relación íntima con Jesús. Primero empieza siguiéndolo de lejos. Luego se une al grupo que está en el patio de los enemigos. Y ahora dice, no lo conozco, yo no tengo relación con él. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Perdió su identidad. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Le muestran pruebas irrefutables. Mire nuevamente el versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo verdaderamente. ¿Por qué estoy resaltando estas dos palabras? Afirmar verdaderamente, porque lo que este hombre estaba diciendo era cierto. Este estaba con él porque es Galileo y le muestra una prueba, el hecho de que todos los discípulos de Jesús fueron de Galilea. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es interesante, como dije al principio, seguir los pasos de Pedro y poder mirar nuestra vida en la vida del apóstol para hacer una reflexión en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestra responsabilidad que tenemos delante del Señor. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Pedro. Y gracias porque podemos reflexionar, no cuestionando, no criticando, no juzgando, porque de una u otra manera, nosotros como tus hijos, actuamos de la misma manera que Pedro. Pero tú dejaste cada una de estas enseñanzas, la Biblia dice, para nuestra adoctrinación, para que aprendamos. Padre, enséñanos, te lo suplico, guíanos a través de tu palabra, te lo pedimos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, que Pedro comenzó a seguir de lejos al Señor. Ese es el problema. Llegamos a esta condición de ser irresponsables delante del Señor, porque actuamos igual que Pedro, porque nos juntamos más al mundo, mirando más las cosas del mundo, y a Cristo lo seguimos de lejos. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo nos daría la iniciativa y nos dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pedro actuó de una manera irreflexible. Comenzó a seguir de lejos a Cristo, versículo 54.
Y en el versículo 55 dice, y se juntó con ellos. Es decir, se alejaba de Cristo y se juntaba más al mundo. ¿Sabe que muchas veces en nuestra vida cristiana cometemos el mismo error? Alejarnos poco a poco de Cristo, seguirle de lejos y acercarnos más al mundo. Debemos regresar a nuestro primer amor, como en la iglesia de Éfeso. El Señor a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2 le dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No está diciendo que has dejado de amarme, cuidado, no. ¿Qué está diciéndole a la iglesia de Éfeso cuando Cristo dice, has dejado tu primer amor? El ímpetu, la fuerza, el deseo de ese primer amor, de estar enamorado, capaz de mover muchas cosas. Y entramos en un amor apático, en un amor irresponsable. Y el Señor quiere despertar y zarandear a Pedro y zarandearnos a nosotros. Pedro no había dejado de amar a Jesús. Ya no tenía el fuego del primer amor, sí. Pero él amaba todavía al Señor. Y a veces el Señor nos mete en circunstancias difíciles para despertar en nosotros ese primer amor. Ese primer ímpetu que tenemos cuando recién le conocemos. ¿Y cómo lo hacemos? Mire Lucas capítulo 22 y regrese al versículo 8 para mirar el contexto de todo lo que está ocurriendo. Porque estamos fijándonos en la vida del apóstol Pedro. Dice así, y Jesús, capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 8. Aquí vemos cuando Pedro es enviado por el Señor. Ahí está Pedro, impetuoso, está haciendo lo que el Señor quiere. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Nos vamos a enfocar en Pedro. Diciendo, aquí está la orden del Señor. ¿Y para qué iban? Prepararnos la Pascua para que la comamos. No perdamos de vista este versículo porque es muy interesante. Lo vamos a analizar. Fueron enviados, ¿quién? Pedro y Juan. Y obedecieron por amor a Jesús. La Biblia dice que Jesús envió a Pedro y a Juan. Cristo les dio una orden y ellos estaban listos a obedecer. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tenemos que aprender como verdaderos cristianos y que queremos actuar con responsabilidad es la obediencia al Señor y a su palabra. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Ser obedientes al Señor. Obedecerle al punto de ser capaz de dar nuestra propia vida por el Señor. Una de las grandes características y lo que nos mantiene firmes en las cosas del Señor es nuestra obediencia. Lo primero que tenemos que aprender como verdaderos cristianos es ser obedientes. En el libro de Hechos, capítulo 5, venga conmigo a Hechos, capítulo 5. Es interesante mirar la historia aquí de los primeros cristianos en Jerusalén. Hechos, capítulo 5, en el Nuevo Testamento. En el versículo 27, ¿qué está pasando? Vamos a poner el contexto. Los apóstoles están predicando la palabra del Señor. Aquí vemos este accionar de los apóstoles, de los cristianos predicando en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estaban predicando, obedeciendo lo que el Señor les había dicho, que iban a ser testigos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, verso 8? Vendrá sobre ustedes el poder, les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí están los apóstoles predicando en Jerusalén. Los líderes religiosos de la época montan en celo, agarran a los apóstoles y dice la Biblia que los ponen en la cárcel pública. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche. Siempre hemos explicado que cuando esta expresión aparece de noche, implica un tiempo de pecado, un tiempo de oscuridad.
¿Cuándo estaba ocurriendo esto? Que ellos estaban siendo predicadores en un tiempo de oscuridad, un tiempo de noche, tal como ahora. Hoy, amado hermano, el Señor necesita que actúes con responsabilidad porque estamos viviendo un tiempo de oscuridad espiritual, de noche. Pero el Señor no abandona a sus siervos. Y dice la palabra del Señor que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué interesante, que los saca de la cárcel para que vayan y prediquen el mensaje. Los saca en un tiempo de oscuridad, en un tiempo peligroso, en un tiempo de oscuridad espiritual, para que prediquen. Es igual que hoy día nosotros. Andábamos encarcelados en el pecado, andábamos encarcelados en las garras del diablo, y el Señor nos saca, nos da libertad para ir y predicar el Evangelio. El mismo principio. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar con responsabilidad. Recordar que fuimos sacados de la oscuridad del pecado para ser hijos de luz y irradiar luz. Y entonces aquí vemos este principio tan interesante. Pero ¿qué ocurre cuando ellos comienzan a predicar? Les pasan la voz nuevamente a los líderes y dicen: estos no sé cómo salieron. Fueron a mirar la cárcel, los que estaban en la puerta guardando a los presos, ahí estaban, las puertas nunca se habían abierto, pero de una manera milagrosa fueron sacados de la cárcel. ¿Qué me enseña eso? Esto nos recuerda que el Señor nos sacó también de esa cárcel espiritual de maldad, de una forma milagrosa. Mira la historia. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Cómo salieron? De una forma milagrosa. Y dice la palabra del Señor que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad. ¿Qué me enseña eso? Que ante el poder de Dios no hay oposición alguna. No importa la seguridad. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que se lo impida. De una manera milagrosa salieron de la cárcel para ir y predicar. Tú tienes la responsabilidad porque fuiste sacado de una manera milagrosa de la cárcel del pecado. Encarcelado por la eternidad, tu alma iba rumbo al infierno en ese tiempo de oscuridad. Y Cristo en su misericordia te rescató, te sacó, pero con un propósito, para que actúes con responsabilidad, ir y predicar el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer para volver nuevamente a actuar con responsabilidad es ser obediente a la palabra del Señor. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel, que salieron de una manera milagrosa, están en el templo y enseñan al pueblo. ¡Qué amor de aquellos hombres! Sabían que los podían volver nuevamente a meter a la cárcel, aún atentar contra su vida, pero ellos volvieron a cumplir con esa responsabilidad de predicar. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, diciendo, mira el versículo 28, no os mandamos estrictamente que nos enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No les dijimos estrictamente, no les prohibimos estrictamente. ¿Qué importa la orden de los hombres? Es mucho más importante obedecer las órdenes de Dios. Y aquí en el versículo 29, Pedro da un mensaje importante. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario. No importa lo estricto que tú seas en tus órdenes, no.
Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El primer paso que tú y yo tenemos que dar para poder actuar con responsabilidad como cristianos que somos es aprender a ser obedientes al Señor. Obedientes a su palabra. Los hombres dijeron, no te mandamos estrictamente a que no predicases, no enseñases en ese nombre. Y Pedro y los apóstoles responden, es necesario. No importa si mi vida corre peligro, es necesario obedecer a Dios. Es algo de imperiosa necesidad, es algo importante obedecer. Porque si amamos al Señor, tenemos que aprender a obedecerle. En el libro de Juan, capítulo 21, verso 17, Cristo hablando con Pedro y que le negó, recuerda la pregunta que le hace, ¿me amas? 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y después de cada respuesta del apóstol Pedro, expresando con todo su corazón, con todo su dolor, con todas sus lágrimas, que amaba verdaderamente al Señor y que ahora sí estaba listo a obedecerle aún a costa de su propia vida. Cada vez el Señor respondía, apacienta mis ovejas. Tenemos una tarea que cumplir. Tenemos una responsabilidad que cumplir y la única manera como la podemos cumplir es siendo personas obedientes. Personas obedientes. Nuevamente, en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Id, preparamos. Dios tiene para cada uno de nosotros una tarea. Dios tiene para cada uno una misión. Es muy agradable mirar esta historia, porque yo veo todo este asunto como misión imposible. Y tenemos que cumplirla con responsabilidad, porque amamos al Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, en su parte primera, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa impulsar, motivar, empujar, me anima. Y nota que dice, porque el amor de Cristo. No dice el amor de nosotros por Cristo, no. Dice el amor de Cristo hacia nosotros. Es lo que me impulsa. El hecho de haber sentido el amor maravilloso de Dios a través de Cristo me impulsa, me constriñe, me empuja, me motiva. En agradecimiento por todo lo que Él hizo por mí. El amor de Cristo. No el amor por Cristo, no. Es el amor de Cristo. Él es amor, está en mi corazón, es lo que me empuja. Por eso, esta tarea no la podemos cumplir si antes no aprendemos a ser obedientes. Y para poder ser obedientes al Señor, tenemos precisamente que permitir que la palabra de Dios actúe en nosotros, los creyentes. Sin esa palabra actuando en nuestras vidas, nunca seremos creyentes responsables, nunca seremos creyentes obedientes al Señor. Tenemos que dejar que la palabra actúe en nuestro corazón. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, en su parte segunda, dice, la palabra de Dios, la cual actúa. Este verbo actuar, del idioma griego, y sabemos que todos los verbos están siempre en tiempo presente y en acción continua. ¿Qué quiere decir? Que está actuando la palabra constantemente en nuestra vida. Acción continua, tiempo presente, ahora.
Y esta palabra actuar, cuando el apóstol Pablo dice, y la palabra de Dios la cual actúa, esta palabra actuar está diciendo que es una palabra que trabaja en nuestra vida, que es una palabra que cambia, modifica, transforma de una manera radical, no superficialmente, no, cuidado. La palabra actuar significa que está dentro interiormente, radicalmente. Y esa palabra que actúa en mi vida nos capacita para ser obedientes. Y si tú lees bien 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, parte final, dice la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes, no el incrédulo, en el creyente. Si queremos nosotros aprender a ser obedientes, responsables delante de Dios, tenemos que dejar que la palabra del Señor trabaje, cambie, modifique, transforme en una forma radical, íntima y personal, capacitándonos para ser obedientes. Y no trabaja en cualquier persona, cuidado, trabaja en el creyente. En el creyente. Es decir, que cuando la palabra verdaderamente opera un cambio en nuestras vidas, entonces nos convertimos en creyentes obedientes, que estamos listos a hacer y vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Este principio de ser obedientes a la palabra del Señor para poder actuar con responsabilidad delante del Señor, lo encontramos también en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1. Mire Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago dice, pero sed hacedores. Esta palabra hacedor significa obedientes a la palabra. Hacedores, obedientes de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, no obediente de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la palabra del Señor, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, obedeciéndola, cumpliéndola, haciéndola, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, obediente de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para poder ser un cristiano responsable delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar que la palabra actúe, nos transforme, nos cambie y obedecerla. Y la debemos obedecer por encima de nuestras emociones, por encima de nuestros criterios, por encima de nuestras propias conveniencias. La palabra del Señor tenemos que cumplirla siempre, por encima de nuestros conceptos. ¿Por qué? Porque es una orden de parte de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, el Señor desde el versículo 4 le dice a la nación de Israel, y estas palabras que yo te mando, en el versículo 6 dice, estarán sobre tu corazón, es decir, sobre tus emociones. La regla de fe y práctica, la autoridad máxima en la vida del creyente, para ser un creyente responsable, para ser un creyente obediente, la autoridad máxima no son sus emociones, la autoridad máxima es la palabra de Dios que estará sobre su corazón. ¿Por qué no esperamos algo bueno en el corazón? Porque Jeremías dice que el corazón es malo, es perverso. Muchas veces nuestras emociones echan por tierra nuestras convicciones. Como seres humanos nosotros tenemos una serie de emociones que, como digo, traen por tierra nuestras convicciones. Por ejemplo, la emoción del odio, la ira, la cólera, los celos, que son producto de la carne. Esas emociones echan por tierra nuestra convicción de la palabra de Dios. Hay emociones en nuestra vida como cristianos, el resentimiento.
ese sentimiento no perdonador, cuando el Señor dice que debemos tener misericordia y que debemos perdonarnos unos a otros en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 12. Misericordiosos, que debemos actuar con benignidad, con humildad, con mansedumbre, que debemos perdonarnos unos a otros, pero a veces esas emociones, esos sentimientos echan por tierra mi convicción de la palabra de Dios. No puedo ser obediente si yo le hago caso a mis emociones y no hago caso a lo que dice la palabra de Dios. Cuidado. No olvides ese principio. Nuestros sentimientos, nuestras emociones muchas veces traen por tierra nuestra convicción de obedecer la palabra de Dios. A veces la avaricia, por ejemplo. Muchos creyentes no diezman, son ávaros. Esa emoción que tienen de la avaricia, del egocentrismo, del egoísmo, los lleva a no ser obedientes a la palabra de Dios. Esa emoción, ese sentimiento de avaricia, de egocentrismo, de egoísmo, echa por tierra la convicción que tenemos en la palabra de Dios de tener que obedecer la Biblia. El afán, por ejemplo, en este tiempo vivimos afanados, asustados, temerosos. Cuidado, porque esa emoción, ese sentimiento puede echar por tierra la convicción que tiene usted de la palabra de Dios. Cristo ha prometido cuidarnos y si algo nos pasa, tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección. Pero muchas veces esa emoción, ese miedo, ese temor, esa frustración nos lleva a desobedecer la palabra del Señor. Y trae por tierra esa convicción que tenemos de esa esperanza de la vida eterna. Nuestras emociones echan por tierra nuestras convicciones. El amor al mundo, al pecado. Recuerde que Dios nos ama. No ama el pecado, claro que no. Pero a nosotros nos ama. De esto podemos hablar después porque hay una serie de controversias en cuanto a este tema. Y hay pasajes que enseñan muy claramente que Dios resiste el pecado. Que Dios no tolera el pecado. Ama al pecador, dio a su vida. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo? Al mundo pecador. Vamos a enfocarnos nuevamente en el versículo 8 de Lucas capítulo 22. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 8 a Pedro y a Juan? Les da una misión, que es la misma misión que tú y yo tenemos, si somos cristianos responsables. En este tiempo, enfoquémonos en la misión para la cual Dios nos ha llamado. Llama a Pedro y a Juan y les dice, preparad la Pascua para comerla. Esa es la tarea. Prepararla para comerla. No prepararla para que no. Era y tenía que ser una preparación tan buena que dé gusto comerla. Aquí hay una enseñanza espiritual. Y nota que el Señor en el verso 8 dice, id y preparadnos la Pascua. Cristo no dice, id y prepárame la Pascua, no, preparadnos, habla en plural. Porque esa Pascua que representa a Cristo es para todos. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. La Pascua es para todos. En el libro de Génesis capítulo 12, cuando se comió la primera Pascua al pueblo de Israel, si te sobraba tenías que compartirlo con el vecino. ¿Por qué? Porque la Pascua es para todos. El mensaje es para todos. El mensaje tiene que alcanzar para todos. Cristo y su sacrificio es suficiente para todos. Abarca a todos. A veces vemos el ministerio de Cristo y no entendemos. Multitudes le seguían a Cristo, no había comida. Él multiplica los panes y los peces. ¿Para quién? Para todos. Él es el pan de vida. ¿Para quién? Para todos. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Para quién? Para todos. Ir y prepararnos la Pascua. No es para unos cuantos, es para todos. Y no solo tenían que preparar la comida,
sino también tenían que preparar el lugar donde se iba a comer. Es decir, que el lugar y las circunstancias tenían que ser adecuadamente limpios, preparados. No solo la comida en sí. Y tenían que prepararla de una manera exquisita para comerla. Porque es muy triste cuando preparamos algo que nadie se quiere comer. ¿Verdad? Mire este principio. Tenía que ser algo sabroso. Tenía que ser algo agradable para comerlo. Es decir, que si queremos que alguien coma lo que hemos preparado, tiene que ser algo exquisito. Tiene que ser algo que despierte el apetito. Tiene que ser algo limpio y con buenos ingredientes. Porque, repito, es triste cuando alguien prepara una comida y no le gusta a la mayoría. Y nadie se la quiere comer. No, la Pascua tenía que ser tan bien preparada, el lugar adecuado, tan exquisita, que se pudiera comer. Y el Señor dice, para que la comamos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que presentar bien el mensaje que es Cristo Jesús, la Pascua. Presentarlo a Cristo de tal manera que la gente quiera comerlo. Presentarlo a Cristo en un ambiente tan hermoso para despertar el hambre, para que otros también quieran comer precisamente ese Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. No olvide que la Pascua es Cristo, para que la comamos. Mire Éxodo capítulo 12, versículo 11, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y la comeréis así, comeréis. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pero yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a los primogénitos de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Para qué sirvió la primera Pascua? ¿Para qué sirvió sacrificar aquel cordero? Para que el juicio de Dios no tocara a la familia donde estaba la sangre. Ese es el principio, por eso es importante el Cordero de Dios. Por eso es importante que actuemos con responsabilidad. Tú y yo como cristianos sabemos que el juicio de Dios llegará siempre. Pero en los corazones donde esté la sangre de Cristo, ya el juicio fue pagado por ahí en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a preparar ese Cordero Pascual, que es Cristo? Para que la gente lo coma. Es decir, para que la gente lo ponga dentro. Con los ingredientes especiales que nos da el Espíritu Santo. La única manera de que este Cordero Pascual que presentemos, es decir, el mensaje de Cristo, sea agradable cuando está suministrado con los ingredientes del Espíritu Santo. Imagínese, usted tiene unos invitados y presenta la comida en un plato sucio. Puede ser el bocado más exquisito que haya sobre la tierra. Pero si está presentado en un plato sucio que nadie ha lavado por tiempo, nadie va a querer comer ese manjar que les está presentando. Ese plato en el cual presentamos el alimento es nuestra vida. Si nuestra vida está sucia, el manjar puede ser el exquisito más grande del mundo. Puede ser la exquisitez más agradable del mundo. Pero si está en un plato sucio como nuestra vida, nadie querrá comerlo. Lo recibirán, pero no lo pondrán dentro. ¿Por qué? No les llama la atención. Así que si lo presentamos así, en un plato limpio, en una charola hermosa, limpiecita, de lujo, lo querrán comer,
Si no, solo lo recibirán, pero no lo pondrán adentro. Y la clave es poner a Cristo adentro. Es decir, comerlo espiritualmente hablando. Porque es la única manera como surtirá efecto. Y la gente dirá, si tú lo comiste y te hizo efecto, yo también quiero comerlo para que surte efecto en mí. Así que la misión no es solo preparar la Pascua. El Señor Jesucristo dice, vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Cuidado, el propósito no es solo prepararla. El fin del propósito es que la coman. Para que la comamos. Porque solamente así, cuando logremos eso, podremos decir misión cumplida. Hemos cumplido la misión. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ser obedientes. Si queremos actuar con responsabilidad, lo primero que tenemos que aprender como creyentes es ser creyentes obedientes a la palabra de Dios. Y para ser obedientes a la palabra de Dios, según Tesalonicenses, debemos dejar que esa palabra actúe, cambie, modifique, transforme nuestra vida. Y entonces vamos a ser obedientes al Señor para cumplir la misión a cabalidad. No solo preparar la Pascua, sino lograr que coman la Pascua, que pongan a Cristo dentro, para que surta efecto. En el versículo 10 del libro de Lucas, que estamos revisando, Lucas capítulo 22, versículo 10, nos enseña que para lograr el cumplimiento de nuestra misión, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo. ¿Quién va a poner todos los elementos? El Espíritu Santo. Él nos va a guiar. Versículo 10. Él les dijo, he aquí, Cristo está hablando a Pedro y a Juan, les está dando instrucciones. Ellos van a desarrollar esa misión aparentemente imposible. Mire, escuche con atención. Me gusta esta parte. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare. Interesante, ¿verdad? Vayan y cumplan esta misión imposible, les dice Cristo a Pedro y a Juan. Y les da unas instrucciones cuando entren a la ciudad. Parece película de Hollywood, ¿verdad? Misión imposible. Cuando entren a la ciudad, dice, les saldrá al encuentro del contacto que yo tengo, dice Cristo. Ahí en la ciudad yo tengo un contacto. Y describe el contacto que tiene. Un hombre que lleva un cántaro de agua. Usted no lo conoce, pero lo va a identificar porque es un hombre llevando un cántaro de agua. Qué interesante. Sabe que me encanta el sentido de humor que tiene el Señor en su palabra a veces. Un hombre cargando un cántaro. Era el contacto que Cristo tenía en esa ciudad. Y se lo describe para que los discípulos lo identificaran. Y cuando lo identifiques, en otras palabras, a este hombre trayendo un cántaro con agua, seguirlo. Él te va a guiar hasta la casa donde entrar. Wow. ¿Por qué me llama la atención esto? Me llama la atención porque en esa cultura, el ir y recoger agua en el pozo era trabajo de las mujeres. No era trabajo de los hombres. Nunca se veía un hombre cargando un cántaro con agua. Era algo fuera de lo normal. No era algo normal. Así es el trabajo de nuestro Espíritu Santo, que es como en nosotros. Él hace un trabajo fuera de lo normal. Y el Señor da instrucción y dice, síganle. ¿Qué nos enseña eso? Que ese hombre era el guía que los iba a llevar. Esto me enseña algo muy importante. El Señor nunca nos ha dejado solos. Cuando Él partió, Él dijo, yo me voy y es necesario que me vaya, pero enviaré al Consolador. Y a partir de ese momento el Consolador ha estado con nosotros para guiarnos, para enseñarnos y para hacernos recordar todas y cada una de las cosas que Cristo nos ha enseñado. Así que el Señor nos comisiona una misión, pero no nos deja solos. Tiene sus contactos aquí en el mundo. ¿Y sabe cuál es su contacto? El Espíritu Santo. El Señor nunca nos dejará solos. El Señor tiene sus recursos y siempre pondrá estos recursos necesarios para que nosotros podamos cumplir la misión. Así que no tenemos excusa.
No podemos decirle, Señor, ¿dónde estabas tú? Ahí estaba el Espíritu Santo. Porque el mayor recurso que Él nos ha dejado es su propio Espíritu. Mire Juan 14, 26. Le llama el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Ahí va a encontrar un hombre con un cántaro, haciendo algo fuera de lo normal, porque así es Dios. Seguirle. Juan 14, 26 dice, Él te enseñará. Lucas 22, 10 dice, seguirle a ese hombre, Él te mostrará. Eso es un cuadro del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice el Señor. Él te hará saber, dice el Señor. Seguirle, Él te mostrará la casa donde van. ¿Cómo vamos a saber? Siga el Espíritu Santo. Su trabajo es guiarte y hace un trabajo sobrenatural, fuera de lo normal, como este hombre cargando su cántaro. Chistoso, ¿verdad? El hombre que guía, el hombre que enseña a Pedro y a Juan es una figura del Espíritu Santo. Lleva un cántaro con agua, la tarea de las mujeres, como dije hace un instante. Lo podemos revisar en Juan capítulo 4 cuando vemos a la mujer samaritana. Recuerda que lleva un cántaro. El cántaro está hecho de barro. Ese cántaro que este hombre carga, y este hombre es un cuadro del Espíritu Santo. Ese cántaro eres tú y yo, que fuimos hechos de barro. El creyente hecho de barro. Y el agua, la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, en el contexto, habla acerca de que la palabra es como el agua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Este varón será como árbol plantado junto a corrientes de agua, la palabra. Este cuadro es impresionante. Nosotros como cristianos somos un cántaro que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Dos cosas que tenemos que aprender para ser personas responsables. Número 1, obediente a la palabra del Señor. Número 2, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y Él está aquí para hacer un trabajo sobrenatural, fuera de este mundo. Como ese hombre, algo raro, cargando, haciendo un trabajo que era trabajo de las mujeres. Para darnos una enseñanza. Nosotros somos ese cántaro que el Espíritu está cargando. La Biblia dice que nosotros somos luz, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, que tenemos ese tesoro escondido dentro de nosotros. Nosotros tenemos esa luz dentro de nosotros. Pero para que la gente pueda mirar esa luz, el cántaro tiene que romperse. Esa verdad la encontramos en Jueces capítulo 7, con la historia de este hombre de Dios. ¿Sí se acuerdan de él? Cuando los judíos estaban perseguidos por los madianitas, Dios levanta a un hombre, se llama Gedeón. Jueces capítulo 7. Después de una serie de pruebas, solo quedan 300 hombres al mando de Gedeón. Y Gedeón, según las órdenes de Dios, pone en sus manos una tea, o sea, una antorcha, y un recipiente de barro. La antorcha estaba dentro del recipiente de barro. Los escuadrones son colocados en 3 lugares estratégicos alrededor de los madianitas. Y a la voz de Josué, cada soldado de los 300 que estaban ahí rompieron los recipientes de barro. Y la tea y la luz se hizo ver y pegaron un grito de alabanza a Dios. Y los asustaron a los madianitas al punto que se mataban entre ellos. Qué interesante este cuadro. Para que el mundo pueda ver la luz de Cristo. Y para que nosotros podamos cumplir nuestra responsabilidad de presentar el mensaje
de Cristo Jesús como el Cordero Pascual, tenemos que irradiar esa luz. Y para poder irradiar esa luz, nuestro cántaro, que somos nosotros, que es nuestra carne, que es nuestro yo, que es nuestro egocentrismo, que es nuestro orgullo, tiene que ser quebrado para dejar ver la luz de Cristo. Pablo dijo de otra manera, dijo, cada día muero. Juan el Bautista dijo, es necesario que mengue yo. Cristo dijo, ¿quieres venir en pos de mí mostrando esa luz? Toma tu cruz, muere cada día y sígueme. Es decir, hay tantas enseñanzas. El cántaro tiene que romperse para dejar ver la luz. Así también el cristiano tiene que romper, sacrificar su carne, sujetar su yo, morir a su orgullo para dejar ver la luz del Señor y ser responsable. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Estamos siendo responsables delante del Señor o estamos preocupados por lo que está pasando? Confíe que el Espíritu Santo le va a guiar. Recuerde, nuestra responsabilidad es preparar la Pascua para todos y presentarla de una manera tan agradable que la gente quiera comerlo. Esa presentación es nuestra propia vida. Si no tenemos una vida que agrade a Dios, ¿cómo vamos a presentar el Cordero Pascual para que la gente desee comerlo? Tiene que surtir efecto en tu vida al comerlo, al verlo puesto dentro de ti, para que otras personas tengan el mismo deseo de comer, de digerir, hablando espiritualmente, el Cordero Pascual que es Cristo Jesús. Hermanos, les animo en esta responsabilidad que tenemos, seamos responsables cumpliendo esta misión que Dios nos ha encomendado. No seamos como Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Seguía de lejos a Cristo y se juntaba más al mundo. Esa es la falta de Pedro. Pero inicialmente él era un hombre obediente y que estaba acostumbrado a seguir al Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña con lo que pasó? Que muchas veces usted y yo, aún considerándonos tal vez los mejores cristianos, de alguna forma le fallamos al Señor. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Un fuerte abrazo con todo mi amor de Cristo hacia ustedes. Bendiciones.